Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del miércoles 22 de enero, que por cierto aquí el título está mal. Aquí dice viernes. Eso es porque siempre copio el último documento, y el último documento, la última clase fue el viernes. Entonces, propiamente esta es la clase de miércoles 22 de enero. Bueno, vamos a iniciar formalmente el tema de trigonometría para el tercer parcial. Voy a hacer un pequeño recordatorio que yo sé que eso lo vimos en la primera clase del curso, pero lo voy a recordar. Resulta ser que cuando uno está en trigonometría, vemos algo que se llama las razones trigonométricas. Bueno, voy a recordarle qué son las razones trigonométricas. Básicamente, uno lo que hace es graficar un triángulo rectángulo. ¿Qué significa un triángulo rectángulo? Significa que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, hay un ángulo de 90 grados. Resulta ser que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, pasa lo siguiente. Le voy a recordar qué sucede. Recuerde que este cuadro representa el ángulo 90 grados y entonces el que se le opone al ángulo 90 grados se le conoce la hipotenusa, así se le llama, y luego vamos a considerar un ángulo ahí alfa. Voy a pintar ese ángulo que es alfa. Resulta que si yo grafico ese ángulo, vamos a tener dos tipos de catetos. Un cateto se le llama el cateto opuesto al ángulo que estoy referenciándome, que en este caso el ángulo de referencia es alfa, y el otro lado es el lado que está contiguo al ángulo, que no es la hipotenusa, que la hipotenusa es un lado muy especial. Y entonces hayamos visto en una clase anterior que el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Hayamos visto que el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa y que la tangente se define como la tangente del ángulo, por supuesto, cateto opuesto sobre adyacente. Así fue como se definen las razones elementales. Esas tres son elementales. Una forma de aprenderse esa referencia es usando la mnemotécnica SOHCAHTOA. Recuerde que la SOHCAHTOA básicamente lo que dice es que la letra, básicamente lo que dice es cuando aparece la S, viene de seno. Cuando le aparece la C, viene de coseno. Y cuando aparece la T, viene la tangente. ¿Ok? Y entonces, ¿qué significa la SOHCAHTOA? La SOHCAHTOA significa que el seno es opuesto sobre hipotenusa, la O significa opuesto, la H significa hipotenusa, la A significa adyacente. El coseno se calcula como adyacente sobre hipotenusa y la tangente se calcula como opuesto, cateto opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Eso es una forma útil de aprenderse cómo calcular el seno, coseno y tangente a partir de un triángulo rectángulo. ¿Qué le vamos a agregar a lo que ya hemos visto al inicio del curso? Vamos a ver otras tres razones trigonométricas más. Esas se llaman las razones trigonométricas recíprocas. Entonces, vamos a ver tres más que se le llaman razones trigonométricas recíprocas. Ya le voy a decir por qué se le llaman recíprocas, básicamente porque es las recíprocas de las tres anteriores. Vamos a definir tres adicionales. Si alguien ya llevó el curso, posiblemente ya le suene conocido, pero igual lo voy a decir quiénes son. Cosecante, secante y cotangente. Entonces, nada más aclarar que cada vez que yo ponga C, SC, significa cosecante, la S, SCE significa secante y la COT significa cotangente. Cotangente. ¿Ok? Resulta ser
que la cosecante es agarrar el seno, para invertir el orden. Es decir, mira, profesor, usted me había dicho, perdón que me devuelva, usted me había dicho que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Si yo invierto el orden de estas medidas, si yo la invierto, entonces ese sería el cosecante. El cosecante es el recíproco de sen. Por eso se llama recíproco. Cuando usted pone uno sobre algo, eso se le llama en matemáticas el recíproco. Entonces, el cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Resulta ser que la secante es el recíproco del coseno. ¿Por qué? Porque el coseno se calcula como, recuerde que el coseno se calcula como adyacente sobre hipotenusa. Si yo a esta fracción invierto el orden de las medidas, o sea, le aplico recíproco, eso me obtiene la que se llama la secante. Y la cotangente va a ser la recíproca de la tangente. Es decir, si yo sé que la tangente es opuesto sobre adyacente, si yo invierto el orden de los valores de esta fracción, obtenemos lo que se llama la cotangente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprenderme de momento? Ya más adelante va a hacer un resumen de la fórmula que llevamos. Pero lo que usted tiene que aprender básicamente es, mira, profesor, el cosecante se calcula 1 sobre sen. Muy bien. Secante, ¿cómo se calcula secante? 1 sobre cos. Cotangente se calcula 1 sobre tan. ¿Ok? Esas son las primeras fórmulas que tenemos que ir guardándolas ahí en un formulario, porque van a ver que trigonometría tiene muchos formularios. De hecho, la clase de hoy es muchas fórmulas de trigonometría. La idea mía es explicarle cómo utilizar esta fórmula para que vayamos entendiendo la cuestión teórica. Entonces, de momento, ya tenemos tres fórmulas muy útiles. La fórmula de cosecante, la fórmula de secante y la fórmula de cotangente. Ahora, hay otras fórmulas derivadas de estas. Por ejemplo, uno se puede aprender que la tangente se calcula como sen sobre cos. Sen sobre cos es lo mismo que la tangente. Entonces, si sen sobre cos da tangente, ¿qué pasa si yo invierto el orden de esta fracción? Si yo pongo primero cos y luego sen, eso me tiene que dar la recíproca de tangente, que es cotangente. Entonces, ahí tenemos otras dos fórmulas que también eventualmente uno las podría utilizar o aprenderse en la marcha. Entonces, si usted se da cuenta, he hecho una enumeración rápida de 5 fórmulas iniciales de trigonometría. Bueno, entonces se pregunta, muy bien, profesor, le entiendo que existen unas fórmulas especiales para el cosecante, secante y cotangente, y que la tangente y cotangente tiene otras fórmulas que están abajo para calcularse. ¿Eso de qué me sirve? Ok. Lo que me va a servir es para el siguiente tema, que es identidades trigonométricas.